Muy buenas, bonita gente, espero que estén de lo mejor. Respóndeme una pregunta, ¿te consideras una persona inteligente? Si tu respuesta fue que sí, pues eres bienvenido a resolver junto a mí el acertijo de Einstein. Y si dijiste que no, pues póngase a estudiar, huevón, deje de ver TikToks. Como lo pueden ver en el título, el día de hoy voy a intentar resolver el acertijo de Einstein, que es un acertijo que se dice que Albert Einstein escribió cuando era niño y solo el 2% de la población lo puede resolver. Yo creo que esto es un poco vendehumo, pero bueno, de que es difícil el acertijo lo es, así que por eso lo voy a estar resolviendo el día de hoy, ¿ok? En resumidas cuentas, el acertijo trata de... es como un buscando a Wally, ¿ok? Como un buscando a Wally, pero para gente inteligente, ¿ok? El acertijo dice así: en una calle hay 5 casas, cada una de un color distinto. En cada casa vive una persona de distinta nacionalidad. Cada dueño bebe un único tipo de bebida, fuma una sola marca de cigarrillos y tiene una mascota diferente a sus vecinos. A partir de las 15 pistas presentadas a continuación, la consigna que hay que responder es: ¿quién es el dueño del pez? Y aquí están las 15 pistas que me van a dar, ¿ok? Te las voy a decir de una vez para no volver a repetirlas, ¿ok? 1. El británico vive en la Casa Roja. 2. El sueco tiene un perro como mascota. 3. El danés toma té. 4. El noruego vive en la primera casa. 5. El alemán fuma Prince. 6. La Casa Verde está inmediatamente a la izquierda de la blanca. 7. El dueño de la Casa Verde bebe café. 8. El propietario que fuma Pall Mall cría pájaros. 9. El dueño de la casa amarilla fuma Downhill. 10. El hombre que vive en la casa del centro bebe leche. 11. El vecino que fuma Blends vive al lado del que tiene un gato. 12. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Downhill. 13. El propietario que fuma Blue Master toma cerveza. 14. El vecino que fuma Blends vive al lado del que toma agua. Y 15. El noruego vive al lado de la casa azul. Yo hace unos días ya traté de resolver este ejercicio y no pude, pero mientras estaba tratando de resolverlo descubrí algo. Y es que hay veces en las que te toca usar 2 o 3 pistas para encontrar a una sola persona, ¿ok? Eso es algo bastante jodido porque son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero... bueno, tengo tiempo de sobra, así que lo voy a resolver. Bueno, lo primero que voy a hacer es dibujar aquí una clase de organizador gráfico de las casas, las bebidas, los cigarros, las mascotas, el color de la casa y la nacionalidad de cada persona, ¿ok? Lo voy a escribir aquí, pero tú lo vas a ver en una hermosa animación que yo voy a hacer porque claro, yo soy el crack de la edición. Muy bien, aquí tengo yo mi esquema para resolver el ejercicio. Ahí pueden ver bebida, fuma, nacionalidad, mascota y color de la casa, ¿ok? Primero vamos a empezar por las pistas obvias, como por ejemplo, hay una pista que dice que en el medio vive cierta persona, ¿ok? Por ejemplo, en la pista 4 dice que el noruego vive en la primera casa, entonces podemos asegurar que en la casa número 1 vive el noruego, ya está, pista resuelta. La pista número 10 dice que el hombre que vive en la casa del centro bebe leche. Les quiero decir algo, y es que yo no me siento listo para resolver este acertijo. No sé por qué, tengo una sensación de que todo lo que estoy haciendo aquí va a salir mal y este video va a ir a la mierdísima. Pero yo no sé por qué tengo una mezcla de inseguridad, pero también tengo fe, ¿ok? No sé cómo describírtelo, pero es muy raro. Ok, acabamos de usar la pista número 4 y la pista número 10, que no hay mucho misterio en esas porque directamente me están dando datos de una persona específica, ¿ok? Mejor dicho, de una casa específica, ¿ok? Así que eso es bastante bien, eso está bastante bien para empezar. Ok, la pista número 15 me dice que el noruego vive al lado de la casa azul, por lo tanto, la segunda casa es de color azul. Me están dando buenas pistas por ahora. Y claro, es chistoso porque hay pistas que son tan obvias como por ejemplo el noruego vive al lado de la casa azul, por lo tanto la segunda casa tiene que ser azul. Pero luego
las pistas son son engañosas, ¿ok? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Acabamos de usar las 3 pistas obvias que existen en el juego. Y ahora tenemos las pistas que son un poco más complicadas. Son de echarle cabeza, ¿ok? Por ejemplo, creo, y solamente creo, que tenemos que ir por una pista que dice... Aquí está, la pista número 6. La casa verde está inmediatamente a la izquierda de la casa blanca. Tiene que ser la 3, la 4 o la 5. No puede ser la 2 ni la 1, porque la 2 ya es de azul y la 1 contradice la pista número 6. Tenemos ahí una pista engañosa, ¿ok? Porque es una pista incompleta, digámosla así, pista incompleta, porque tengo la pista... pero no me ayuda de mucho porque tengo varias opciones, ¿ok? Tengo que ir descartando con otras pistas. Esto es lo que más me jode. ¡Ah! No, me acabo de dar cuenta de algo. Estoy mal. La casa 5 tampoco puede ser porque está a la izquierda, ¿ok? Es decir, la casa verde está a la izquierda. Entonces, si estuviera en la número 5, estuviera a la derecha, ¿ok? Entonces no, tiene que ser la 3 o la 4. Ok, vamos a buscar otra pista porque no me está ayudando mucho. Creo que tendría que tener yo alguna clase de estrategia porque, por ejemplo, la pista número 1 me dice que el británico vive en la casa roja, ¿ok? Entonces, tendría yo que ir descartando, creo yo, porque, por ejemplo, la casa número 2 no es del británico, ¿ok? Digo yo, no estoy seguro, creo que a veces es una pérdida de tiempo ir descartando, aunque estoy en la duda, porque ya no sé qué hacer. 2000 años más tarde. Ay, Dios mío, no puede ser. ¡Uy! Lo acabo de encontrar. Acabo de encontrar la pista perfecta, ¿ok? Me dice la pista número 7 que el dueño de la casa verde bebe café. ¿Y esto qué tiene de especial, Chicho? Pues recordemos que la casa 3 o 4 era la casa verde, pero la casa número 3 ya tiene una bebida, que es leche. Por lo tanto, la casa verde tiene que ser entonces la cuarta casa, ¿ok? Y a su vez, ahora también tengo una nueva bebida, que es el café, ¿ok? Me siento un crack, me siento todo un crack. Entonces, podemos aquí completar todas las casas. Por ejemplo, la casa verde, a su derecha tiene que tener la casa blanca, ¿ok? Me falta ahora la primera y la tercera casa, el color me refiero, ¿ok? Ya tengo casi todo completado, me falta poquito para completar todos los colores. ¡Ah! La primera pista me dice que el británico vive en la casa roja, ¿ok? Por lo tanto, no puede ser la primera casa roja porque ahí vive el noruego. Entonces, el británico tiene que ser el de la tercera casa, el marica que bebe leche, ¿ok? Así que esta casa es roja y aquí vive el británico, ¿ok? Perfecto. Qué linda es la vida, amigo. La vida es hermosa. Cuando tú resuelves el acertijo de Einstein, poco a poco, la vida se vuelve maravillosa. Entonces, por puro descarte, la primera casa tiene que ser amarilla, bebé. Amarilla, ¿ok? Tenemos todos los colores de todas las casas del acertijo, ¿ok? Ahora solo falta todo lo demás, pero poquito a poquito, suavecito. Y voy a adaptar una estrategia que es la siguiente. Por ejemplo, la pista número 2 me dice que el sueco tiene un perro como mascota. No sé quién es el sueco, porque faltan mascotas, faltan datos, de aquí faltan muchas cosas, pero voy a anotar en todas las posibles localizaciones perro, ¿ok? Para saber en qué posición está el sueco y a su vez dónde está el perro, ¿ok? No sé si me entendieron. Lo que voy a hacer es ir descartando cada opción a medida que vaya leyendo cada pista, ¿ok? Eso, en resumen es eso. Mucho después. La 9. El dueño de la casa amarilla fuma Dunhill. Uy, papá, ¿cómo no vi esa? Perfecto, la amarilla es la primera. Por lo tanto, el noruego fuma Dunhill, ¿ok? Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el noruego no cría pájaros, porque él fuma Dunhill, no Polmol, ¿ok? Polmol, como miércoles se pronuncie, no soy gringo. Así que creo que la estrategia de ir descartando opciones es bastante buena, ¿ok? Vamos a seguir leyendo las pistas. Acabo de encontrar una pista que me parece bastante curiosa, y es que me dice que el hombre que fuma blends vive al lado del que tiene un gato. Es decir, si yo descarto una mascota, a su vez descarto al vecino, ¿ok? Es decir, descarto al que fuma blends. Es un poco curioso, ¿ok? Esa es la pista número 11 y está curiosa porque es una pista
indirecta, digámosle, ¿ok? No incompleta, indirecta, ¿ok? Es complicado, es complicado. Ponte a analizar y es bastante complicado. Bob Esponja, mis piernas están congeladas, tendrás que cortármelas con una sierra. No, Patricia, no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque ya me amputé ambos brazos. Ok, acabo de encontrar una pista decisiva. La pista número 14 me dice que el vecino que fuma blends vive al lado del que toma agua, ¿ok? Entonces podemos decir que este dichoso vecino que fuma blends y vive al lado del que toma agua tiene que ser el 1, el 2... A ver, no, aguanta, la cagué. Que diga, perdón, el 1, el 2 o el 4, ¿ok? Entonces... no sé qué hacer, ya no sé qué hacer para que estés bien. Si bajar el sol para encender tu amanecer. ¡Ay, Dios mío! Son demasiadas opciones. No sé si se puede ver en la cámara, pero cada... Mira, cada palabrita de aquí, cada de estas palabritas es una posible opción, ¿ok? Y tengo que ir descartando. Es demasiada mierda que tengo que descartar y no puedo, es demasiado, es muy exigente. O sea, ahora te lo creo, ahora te creo eso que dicen que solo el 1% puede resolverlo, porque está muy complicado, está bastante complicado y yo aquí sufriendo. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Me encanta esta sensación de no poder hacer algo y cuando lo logro, uff, amigo, eso es como la paja. Uy, me acabo de dar cuenta de que la pista número 11... y la número 14, sí, son la misma, ¿ok? Porque me dice que el vecino que fuma blends vive al lado del que tiene un gato y toma agua, ¿ok? Eso es algo increíble, ¿ok? Entonces, puedo ir descartando por la bebida y no por la mascota, que no tengo mascotas, ¿ok? No tengo ni un dato de mascotas. Entonces lo que puedo hacer es descartar directamente la casa número 5, ¿ok? La casa número 5 no es el dichoso vecino que fuma blends, porque su vecino toma café, no agua, ¿ok? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Si tan solo supiera la mascota de alguno, pero ¿de quién? ¿De quién? Es que no, las pistas son suficientes, pero no sé, me siento imbécil aquí tratando de resolver esta pendejada. ¿Quieres ser peruano? Bueno, amigo, te daré la forma de ser peruano. Primero encuentra la causa prohibida. El vecino que fuma blends vive al lado del que tiene un gato. Luego de eso, tendrás que escalar los 12 cerros del dolor. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que... ¡Ay, no puede ser! Dios mío, esta pista... ¡Ah! La pista número 12 está muy clara. El hombre que tiene un caballo vive al lado del que fuma Dunhill. ¿Y quién fuma Dunhill? Hace hora y media que lo resolví. La casa número 1. Ay, es que soy un imbécil. ¿Se acuerdan de la pregunta que dijimos de que el vecino tiene un gato o algo así? Vamos a resolver esa porque ahora ya tenemos la mascota de la segunda casa, ¿ok? Sabíamos desde hace rato que podía ser la primera o segunda casa que tomaba agua y que fumaba blends, ¿ok? A ver, déjame ver. Dice que el que fuma blends vive al lado del que tiene un gato. Entonces, el primer vecino tiene que tener un gato para que el segundo fume blends, ¿ok? Entonces el que cría el caballo fuma blends. Sí, el que cría caballos fuma blends. Perfecto. Ah, y también me decía algo del agua, que alguien tomaba agua. A ver, déjame ver aquí, estoy emocionado, perdón, es que llevo aquí 15 minutos, diría yo, pensando, echándole coco aquí a esta pregunta y creo que al fin la he resuelto. Ah, dice que el vecino que fuma blends vive al lado del que toma agua. Entonces, podemos decir que con toda seguridad el noruego bebe agua. Y acaba de pasar algo histórico, algo jamás antes visto. Acabo de llenar de toda la información la primera columna, ¿ok? Mira, a ver, déjame ver aquí el grabador. Mira, aquí. La primera columna la acabo de llenar toda. Y dice que la primera casa es de color amarilla. Vive un noruego, bebe agua, fuma Dunhill y tiene un gato. Acabo de llenar todo, acabo de rellenar todo, ¿ok? ¡Uy, amiguito! Ya. Falta poco para el final, ¿ok? Esto es mucho de iglesias, ¿no? Que ya se acaba el mundo. Dios mío, cómo llueve. Si escuchan la lluvia, me voy a quedar callado un rato para que la escuchen.
Se escucha, ¿verdad? Se escucha, está horrible, amigo. Acá en Ecuador llueve todo el hijueputa día, ¿ok? O sea, aquí no tenemos las 4 estaciones del año. Tenemos 2, invierno y verano, ¿ok? En invierno hace frío y llueve como no tienes idea. Y en verano, ¡también, amigo! No entiendo. Quiero saber, quisiera preguntar, no sé, a Dios. Quisiera preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos castigas así? Bueno, no nos vamos a perder. No vamos a perder el propósito del video. Y voy a seguir respondiendo. Porque ahora he llegado a un punto que jamás he llegado en mi perra vida, ¿ok? Por ejemplo, ahora me acabo de dar cuenta de algo. Y es algo muy emocionante. Y es que aquí me falta... Ah, no se puede ver en la cámara. En la segunda y quinta casa... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que acabo de captar un fantasma en vivo y en directo, ¿ok? Aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó el lápiz? Ay, amigo, tengo miedo, estoy solo en casa, ¿ok? Bueno. Sigamos. ¿En dónde estaba? En la segunda y quinta casa falta la bebida. No sé quién vive ahí, que diga... No sé qué bebida beben en esas casas. Y lo voy a resolver, ¿ok? Lo voy a resolver. Siempre vamos a tener una palabra y esa es... ¡negro! ¡Lo tengo! Perfecto. Mira, aquí acabo de encontrar la pista perfecta. Me dice que el propietario que fuma Blue Master toma cerveza. La pista número 13, ¿ok? Entonces, no puede ser la segunda casa porque ahí fuman blends, ¿ok? Entonces, toman cerveza en la casa número 5, ¿ok? Aquí toman cerveza y a su vez fuman Blue Master. Me encanta cómo suena, Blue Master. Entonces, por descarte, en la segunda casa, ¿qué deberían tomar? Ah, té, ¿ok? Té. Entonces, en la segunda casa, porque toma té y según la pista número 3, vive el danés, ¿ok? Entonces, acabo de llenar otra de las columnas, ¿ok? Ahora acabo de llenar la segunda columna, que me dice que en la segunda casa es de color azul, vive el danés, tiene un caballo de mascota, fuma blends y bebe té. Qué lindo, amigo, qué linda es la vida, ¿no? ¿No te parece a ti la vida hermosa? A mí sí, me parece maravillosa. Ok, entonces ahora está más fácil, porque ahora solo tengo que trabajar con 3 columnas, con la columna 3, 4 y 5, ¿ok? Está muy fácil, ahora está muy fácil porque ya acabo de completar las columnas. Ok, me voy a callar, no voy a decir nada. Porque claro, cuando tú estás muy emocionado y empiezas a celebrar, la cagas horriblemente. Por eso yo mejor no voy a celebrar, voy a respirar profundamente. Porque puedo llegar a fallar en una pendejada y si llego a fallar, pierdo todo, ¿ok? La pista número 5 me dice que el alemán fuma Primes. Entonces el alemán tiene que ser la casa número 4 porque la primera ya tiene nacionalidad y la quinta ya tiene cigarrillo. Entonces el de aquí fuma Primes y a su vez es alemán, bebé, alemán. Y me acabo de dar cuenta de que a su vez, de una vez por todas, también acabo de responder parte de la casa número 3. Porque en la casa número 3 dice que fuman Pall Mall. Y la única casa, por descarte, no, la única casa donde falta cigarrillos, la 3. Por lo tanto, en la 3 fuman Pall Mall y además crían pájaros. Ay, qué bonita que es la vida. Ok, acabo de llenar, mira. Ay, no se ve, es cierto, soy un imbécil. Acabo de llenar también de una vez la columna número 3, ¿ok? Que me dice que en la tercera casa, de color rojo, vive un británico que bebe leche, que fuma Pall Mall, que cría pájaros, ¿ok? Acabo de llenar. Entonces, el dichoso pescado que yo tengo que responder vive en la casa 3 o 4. Ahora es el momento de la verdad. ¿Dónde coño vive el pescado? Es que mira, quiero que mires todo lo que he hecho. Quiero que mires esta hoja llena de pendejadas. Pero ya casi lo logro, lo estoy logrando, poquito a poquito, suavecito, bebé. Me falta una mascota y una nacionalidad. No sé, no. Uy, me va a dar algo. Es que estoy tan emocionado por estar a punto de resolver el acertijo que solo el 2% de la gente resuelve, que se me olvidó del fantasma que me acaba de aparecer hace rato. Es que
Increíble, papá, increíble. El sueco tiene un perro ¡Uy! Lo acabo de resolver. La pista número 2 me dice que el sueco tiene un perro como mascota. Y el único que no tiene nacionalidad es la quinta casa, ¿ok? Entonces, en la quinta casa vive un sueco y tiene de mascota un perro. Entonces, puedo concluir con total seguridad que en la cuarta casa está el puto pescado de mierda, ¿ok? En la cuarta casa, donde es la casa de color verde, toman café, fuman primes y es un hijueputa alemán. Lo tengo. El alemán tiene el pescado de mascota. ¡Perfecto! Vamos a revisar por si acaso. Alemán, casa verde, café, primes. No, lo he hecho bien, lo he hecho muy bien, excelentemente bien. Este test, buscando a Wally, versión Albert Einstein, es un dolor de huevos total. Quiero que ustedes lo intenten, por favor, que lo intenten resolver, porque créanme que es muy jodido. Me duele la cabeza de tanto estar pensando. Nunca he pensado tanto. Así que nada, chicos, denle like por mi esfuerzo y comenta aquí abajo si te gustaría que yo resuelva alguna clase de test jodidos como estos de aquí, o si te gustaría alguna otra cosa, chicos. Recuerden que yo subo vlogs. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. ¡Ay, lo resolví! ¡Qué lindo! Ay, tengo que esperar que... Ya, 5 segundos.